El día de hoy estaremos revisando un video sobre la teoría sociológica weberiana. Esta corriente pertenece, junto con otras, a teorías de conflicto en la educación, así como el funcionalismo, el marxismo. Max Weber plantea su teoría conocida como weberiana, que inspirará más tarde al credencialista Randall Collins. Bueno, comencemos. Entre una postura debativa con Marx, Weber contiende y plantea que la estructura de los sujetos no solo está dividido por temas económicos, sino que también sociales, culturales y políticos. Weber considera que todo funciona de manera independiente entre sí, es decir, los sujetos tienen una posición de clase, pero también se unen a ciertas culturas y partidos con los cuales se sienten identificados y se adhieren a estas causas independiente de su clase social. En su libro Economía y Sociedad, Weber plantea que la estructura social es multidimensional y los sujetos ocupan estas tres dimensiones o posiciones de manera diferenciada y a la vez independiente. Por ejemplo, un sujeto católico puede ser rico y también un sujeto pobre puede ser católico. En su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber nos dice: lo que da sentido al sujeto en el sentido cultural es la cosmovisión de la religión y cómo ésta determina el modo de producción económica de un país. Y como todas estas dimensiones necesitan reproducir su visión y para subsistir necesitan de la adhesión del sujeto común. Weber y la educación. Max Weber en sus escritos no aterrizó de forma concisa el tema de educación, sino que entre todos sus escritos se logra formar un concepto sobre este y en la forma que afecta a la sociedad. Dentro de la indagación sobre este tema, se da a conocer que los modelos de dominación están relacionados estrechamente con el modelo educativo de una sociedad. De esta forma, Weber logra destacar tres tipos de dominación. Existen tres tipos de dominación. La primera dominación es llamada legal racional. Esta forma de dominación es aquella que se encuentra en las sociedades contemporáneas. Se basa en ejercer poder a través de las leyes, en donde toda la población está bajo su jurisdicción. Vale destacar que para Weber el poder significa la subordinación sobre una persona y lograr que haga lo que yo quiera. Quienes verifican que estas leyes se cumplan son los políticos, los cuales son electos mediante sufragio. Weber denomina esta estructura como burocracia. La segunda dominación es la tradicional, la cual se basa en la tradición para ejercer el poder. Varios ejemplos se pueden nombrar para este caso, como sería en la Edad Media con la nobleza y el clero, quienes adjudicaban sus riquezas y su puesto en la sociedad en nombre de Dios, siendo Él el que eligió ese puesto para ellos. Hasta el día de hoy, en algunos países se puede presenciar la figura del rey, con un menor poder político, pero con gente que aún les tiene cierto carisma. Lo mismo ocurre con la figura del Papa, que ha transcurrido en el correr de los siglos. Y por último, la tercera dominación es la carismática. Este modelo de dominación se basa en el carisma que se tiene para llegar a las personas y cómo influye sobre ellos para secundar su causa. La dominación carismática ejerce cierta presión sobre los modelos anteriores, ya que significa un cambio abrupto en el sistema. Puede empezar siendo sedicioso hasta teñirse de un tono subversivo. Claros ejemplos para este estilo de dominación sería el Che Guevara, Martin Luther King, Nelson Mandela y muchos otros revolucionarios que han dado un giro en la historia. Modelos educativos derivados de los modelos de dominación. Primero está la educación legal racional. Este modelo de educación se centra en la especialidad de los sujetos, se enfoca en la utilidad y funcionalidad de este. No busca que sea culto, sino idóneo y logre desempeñar un rol en la sociedad. Weber también menciona el tema de la meritocracia del título, que se encuentra presente en este modelo educativo, para señalar la forma como éste influye en la sociedad y el prestigio que se le adjudica. El segundo modelo es la educación tradicional. Este tipo de educación es endogámica, ya que instala en el educando el estilo de vida perteneciente al estrato dominante. Se adquiere los conocimientos y características generales del estrato al cual se pertenece. Busca al hombre integral, una persona cultivada. Y por último se encuentra la educación carismática. Busca el despertar y desarrollar las habilidades existentes que están dentro del novicio. Cabe destacar que Weber sostenía la idea de que estos tres modelos educativos se necesitaban entre sí.
para un buen desarrollo educativo. A partir de estos planteamientos surgen las ideas de Collins sobre demandas. Collins plantea que el sistema educativo forma parte del conflicto social. No tiene objetivos propios, sino que su objetivo está definido en el conflicto social, que es multidimensional. Entonces, la forma que adoptará este sistema educativo va a depender de cómo se resuelve este conflicto y qué dimensión va a primar en esta. Ejemplo, dimensión económica prima la educación con habilidades prácticas para el trabajo. Dimensión cultural, educación religiosa o artística, etc. Collins señala que las demandas de los partidos son burocráticas hacia el sistema educativo. Serán lo que le permite moverse dentro del equipo de la organización, y la principal organización burocrática es el Estado. Las demandas que harán las organizaciones hacia el sistema educativo es que formen habilidades que sirvan a los sujetos para trabajar en la burocracia. A. Electroescritura. B. Despersonalización. C. Se cataloga por grado. En conclusión, cada grupo social tiene demandas educacionales particulares que por definición no pueden ser satisfechas en su totalidad. Va a responder al que tenga mayor poder impositivo. La educación forma parte de esta lucha multidimensional por el prestigio, por poder económico o poder simple. Este conflicto va siempre cambiando. Este conflicto en Chile. Educación chilena y modelos educativos weberianos. Punto 1. Educación de élite. 2. El conocimiento como elemento de superioridad. 3. La educación sí significa una forma de estratificación y segregación social. 4. Una sociedad que se basa en los títulos que uno puede conseguir. 5. Es especializada. Uno estudia una carrera y lo sigue por esa senda. La educación en Chile, entre los años 20 y 80, el Estado crea habilidades burocráticas. Se divide en educación religiosa y laica. A partir de los años 80, se implanta el neoliberalismo, que intenta disminuir el rol del Estado, reemplazándolo por el mercado. La educación de habilidades prácticas y currículum por competencia aún es dividida en religiosa o laica. El sistema burocrático pierde el peso específico, y como Collins lo plantea, los certificados que antes tenían mucho valor, después de los 80 lo pierden. Ahora pasamos a los constituyentes, de los cuales son 6 listas. Vamos por Chile, Apruebo, Apruebo Dignidad, Nueva Constitución, Ley del Pueblo y otros. En la lista Vamos por Chile se encuentra el representante Hernán Larraín Mater, presidente del partido de Evópolis. Dimensión económica, y su ideología es crear una enseñanza mixta que busca la libertad de enseñanza. Creen en un régimen de derechos sociales eficaz, que parta desde el mundo estatal llamado a garantizarlos, pero que sea plenamente compatible con una provisión mixta en la que concurren el mundo privado y la sociedad civil. En la lista del apruebo se encuentra Carlos Calvo. Su dimensión es cultural y su ideología es la libertad de enseñanza. Decenas de publicaciones científicas de su autoría llaman a desescolarizar la escuela para dar espacio a la apropiación de una propuesta que tiene sus raíces en la informalidad, en el afirmar que se puede aprender también con poco esfuerzo, con menos inversiones, dando el valor al ser natural. Berta Torrejón es la representante de Apruebo Dignidad. Ella indica que en la nueva Constitución se debiese garantizar la educación como un espacio de desarrollo pleno de la vida, complementándolo con un sistema nacional de educación pública, buscando reconstruir la educación estatal en todos sus niveles, desde el jardín infantil, la educación básica, media y la universitaria, asegurando así su acceso gratuito y de calidad. Además, se incentivará la investigación de la ciencia en sus diversas ramas, junto con la promoción del patrimonio cultural. En la nueva Constitución se encuentra el militante del Partido Ecologista Verde, Alfredo Sfair. Al igual que Torrejón, busca la educación gratuita y de calidad, pero con un agregado, la educación laica, la que también sería financiada por el Estado, con el objetivo de dejar de lado las políticas neoliberales de antaño y así dejar las puertas abiertas a un sistema educativo en función de sus servicios a la sociedad. A diferencia de los otros constituyentes, en la lista del apruebo hay una perspectiva unilateral respecto a la educación, la cual debe ser un derecho inherente al ciudadano y debe contar con las siguientes características: no sexista, laica,
inclusiva, equitativa y descolonizadora. Con esto, buscan promover un pensamiento crítico apuntando a tener ciudadanos óptimos en la sociedad. Por último, tenemos a los pueblos originarios que combina gente mapuche, aymara, Rapa Nui, entre otros. La nacida en la comunidad del Est Hueleán, Elisa Loncón, busca garantizar el uso y la promoción de las lenguas indígenas en la sociedad. Además, la activista por los derechos indígenas busca la devolución de sus tierras, las cuales tendrían su propia autonomía.